Hola, ¿qué tal? Seguramente, como yo, has crecido con la idea de que comer pescado es sinónimo de salud. Nos han dicho que protege el corazón, que mejora la memoria, que es un pilar fundamental para vivir más y mejor. Y en gran parte es cierto, pero ¿y si te dijera que esa verdad tiene una cara oculta? Estudios muy recientes de instituciones de prestigio como la Universidad de Harvard y la Organización Mundial de la Salud están revelando algo que nos obliga a matizar esa creencia. No todos los pescados son iguales. De hecho, algunos de los que quizá estás comiendo con frecuencia podrían estar silenciosamente perjudicando tu cerebro. Sé lo que estás pensando. La primera vez que leí estos informes sentí la misma inquietud. ¿Significa que el pescado que has estado comiendo podría estar perjudicando tu cerebro? La respuesta, afortunadamente, no es un sí rotundo, sino un depende. En este vídeo vamos a desvelar juntos lo que la ciencia ha descubierto. Te voy a mostrar con evidencia contrastada cuáles son los 4 pescados que deberías evitar o limitar drásticamente para proteger tu mente y, lo más importante, cuáles son los 4 pescados que pueden activamente reparar y fortalecer tu cerebro, mejorando tu memoria y tu lucidez. Y la diferencia entre unos y otros podría sorprenderte más de lo que imaginas. Quédate conmigo porque al final de este vídeo no solo habrás desterrado mitos, sino que estarás mejor informado para proteger tu cerebro con tu próxima compra. Y todo empieza por entender una batalla que se libra dentro del propio pescado. Vamos a verla. Para entender por qué un alimento puede ser tan bueno y tan malo a la vez, tenemos que mirar dentro de él. El pescado es un alimento de dos caras. Por un lado, es una fuente excepcional de héroes nutricionales para nuestras neuronas. Por otro, puede ser un vehículo para villanos tóxicos que las dañan. Empecemos por lo bueno. El cerebro humano está compuesto en un 60% por grasa y una parte fundamental de esa grasa son los ácidos grasos omega 3, concretamente el DHA y el EPA. Piensa en ellos como los ladrillos esenciales de tus neuronas. El DHA es el componente estructural clave. Sin él, las membranas neuronales se vuelven rígidas y la comunicación se bloquea. Por su parte, el EPA es el gran antiinflamatorio del cerebro, el bombero que apaga ese fuego silencioso que acelera el envejecimiento cerebral. Esta comunicación es la base de todo. Tu memoria, tu capacidad de concentración y tu habilidad para resolver problemas complejos. Ahora, la cara oscura. Los océanos y ríos, lamentablemente, no son tan puros como nos gustaría. Contaminantes como el metilmercurio y los PCBs se vierten en el agua y aquí entra en juego un proceso llamado bioacumulación. Imagina una gota de mercurio invisible en el océano. Esa gota es absorbida por el plancton. Un pez pequeño no come uno, sino miles de estos organismos, concentrando el veneno. Luego, un pez más grande se come a cientos de esos peces pequeños. El veneno no se diluye, se multiplica. Para cuando llega a un gran depredador como el atún, que ha vivido años devorando a otros peces, lo que era una gota se ha convertido en una carga tóxica concentrada, lista para pasar a tu plato. Estos compuestos son neurotóxicos, capaces de atravesar la barrera que protege nuestro cerebro e interferir con la energía de las neuronas, causando un envejecimiento celular acelerado. Entonces, ¿cómo podemos identificar a estos villanos en el supermercado? El primer grupo problemático no viene de lo profundo del océano, sino de granjas de cría intensiva y contaminada. Hablo de la tilapia y el panga, también conocido como basa. Su popularidad se debe a su precio bajo y su sabor suave, pero el coste oculto para tu cerebro es muy alto. La mayoría de estos pescados provienen de piscifactorías superpobladas en Asia como las del río Mekong en Vietnam, uno de los más contaminados del mundo. Para mantener a los peces vivos en esas condiciones, se abusa de antibióticos y pesticidas. Como resultado, su carne acumula metales pesados y residuos tóxicos. Pero el mayor problema es su perfil nutricional.
son muy pobres en el beneficioso omega 3 y en cambio tienen un exceso de omega 6, un tipo de grasa que en exceso promueve la inflamación. La proporción puede llegar a ser de 11 partes de omega 6 por cada parte de omega 3. Dejamos las granjas contaminadas para sumergirnos en el océano, donde el peligro no son las sustancias químicas añadidas, sino la propia naturaleza acumulativa de la cadena alimentaria. Aquí es donde nos encontramos con el popular atún, especialmente el rojo y el blanco o albacora. Por su longevidad y su posición en la cima de la cadena alimentaria, acumula niveles muy elevados de mercurio. Es importante saber que el atún blanco, albacora, contiene aproximadamente 3 veces más mercurio que el atún claro, skipjack, que es más pequeño. Y junto al atún, su primo aún más peligroso, la caballa real o caballa gigante. Esta variedad está directamente en la lista de pescados que se deben evitar por completo para grupos vulnerables, como embarazadas y niños, según la FDA y la EPA de Estados Unidos, debido a su altísima concentración de mercurio. La recomendación práctica: limita el consumo de cualquier tipo de atún a 1 o 2 veces al mes como máximo y prioriza siempre las variedades más pequeñas. Pero aquí está la clave. Por cada pez que acumula toxinas, la naturaleza nos ofrece otro que contiene los antídotos. Ahora vamos a conocer a los verdaderos protectores de tu cerebro, aquellos que no solo son limpios, sino que activamente combaten el daño que los otros pueden causar. Pasemos ahora a los héroes de esta historia. Estos 4 pescados son auténticos superalimentos para tu cerebro. Son limpios, ricos en nutrientes clave y su consumo regular puede marcar una diferencia medible en tu claridad mental. Empecemos por un tesoro nutricional a menudo subestimado: las sardinas. Estos pequeños peces son un manjar muy saludable. Al estar en la base de la cadena alimentaria y tener un ciclo de vida corto, su riesgo de contaminación por mercurio es prácticamente nulo. Sin embargo, su contenido en omega 3, EPA y DHA es excepcional. Además, son una de las mejores fuentes naturales de vitamina B12, crucial para la salud de la mielina que recubre los nervios. Piensa en ella como el aislante de un cable eléctrico. Sin ella, la señal se pierde. Y de vitamina D y calcio, una combinación vital para la salud ósea y neuronal en la tercera edad. A continuación, el aclamado salmón salvaje. Y aquí la palabra salvaje es clave. A diferencia del de cultivo, que se alimenta con piensos artificiales, el salmón salvaje se alimenta de forma natural en aguas frías y limpias. Esto no solo le confiere un perfil de omega 3 superior, sino que también le aporta un nutriente extraordinario, la astaxantina. Este pigmento, responsable de su intenso color rojizo, es un antioxidante potentísimo que puede atravesar la barrera hematoencefálica y proteger directamente a las neuronas del estrés oxidativo. Además, como demostró una investigación, un consumo regular de omega 3, como el del salmón, ayuda a preservar el volumen cerebral. Nuestras siguientes 2 opciones son la prueba de que no hace falta ir a los extremos para encontrar seguridad y equilibrio. La trucha de río, a menudo criada en aguas dulces muy controladas, es una fuente limpia de omega 3 y vitaminas del grupo B. Por su parte, el bacalao del Pacífico salvaje es una fuente pura y equilibrada de proteína de altísima calidad y bajo contenido graso, ideal para quienes buscan una opción más ligera. Pero el bacalao esconde un secreto que lo hace especialmente interesante: es muy rico en selenio. Investigaciones, como las recompiladas en la Universidad Complutense, han demostrado que el selenio ejerce un efecto protector contra la toxicidad del mercurio. Es decir, no solo es un pescado limpio, sino que además te aporta un mineral que ayuda a tu cuerpo a defenderse. Para obtener los beneficios de estos pescados, la evidencia científica sugiere que consumir 1 o 2 porciones por semana es suficiente. Y si no te gusta el pescado, no te preocupes. Los suplementos de aceite de pescado purificado o, para los veganos, el aceite de alga,
Son alternativas excelentes y seguras, ya que los procesos de purificación eliminan casi por completo los contaminantes. Así que, como ves, la vieja recomendación de comer pescado necesitaba una actualización urgente. Ya no es suficiente. La nueva sabiduría, respaldada por la ciencia, nos dice algo mucho más preciso. No se trata de comer más pescado, sino de elegir el pescado correcto. Cada vez que eliges unas sardinas en lugar de un filete de panda o un lomo de salmón salvaje en lugar de atún rojo, no solo estás comiendo, estás tomando una decisión activa sobre el futuro de tu mente. Estás construyendo bocado a bocado una barrera protectora para tu memoria, tu agilidad mental y tu independencia. Estás decidiendo mantener tu mente tan viva y curiosa como siempre lo ha sido. Porque al final, la mejor medicina para un cerebro sano es el conocimiento puesto en el plato. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que me lo hicieses saber y te animo a suscribirte. Muchas gracias por acompañarme.